Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el autocontrol ante fantasías sexuales desviadas para el tratamiento fuera de la red. Para empezar, tenemos que preguntarnos qué son las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales son pensamientos de contenido sexual que tienen como objetivo la excitación sexual. Por lo tanto, podemos decir que tienen como objetivo provocarnos a nosotros mismos una sensación placentera. Otra pregunta que podemos hacernos es si es normal tener fantasías sexuales. Sí, es normal, todo el mundo tiene fantasías sexuales. Eso sí, cada uno tiene un tipo de fantasías sexuales diferente. En cuanto al tema de si es un tabú o no hablar de las fantasías sexuales, podemos decir que no debería serlo, pero de hecho no es un tema que se trate normalmente en las reuniones sociales. Por último, ¿tienen alguna utilidad las fantasías sexuales? La utilidad más evidente es la provocación o el mantenimiento de la estimulación sexual o del deseo sexual. Pero tiene otras, como por ejemplo descargar, liberar tensiones, evadirme de la vida, evadirme de la monotonía, evadirme de todo aquello que no me gusta. Por ejemplo, ¿cómo se crean las fantasías sexuales? Bien, siempre se crean a partir de un estímulo. Un estímulo es algo que provoca que yo tenga esa fantasía sexual. Estos estímulos pueden ser de dos tipos, internos o externos. Como estímulo interno podemos tener un recuerdo de una experiencia sexual pasada. Un estímulo externo, por ejemplo, puede ser la visualización de pornografía, ya sea en vídeos o en imágenes. Mediante el siguiente esquema vamos a ver el ciclo de las fantasías sexuales y la excitación sexual. Como vemos, en primer lugar hay un estímulo. Ese estímulo provoca una fantasía sexual, que a su vez crea la excitación sexual. Este circuito se retroalimenta constantemente. Paremos un momento. Si hasta ahora hemos dicho que las fantasías sexuales son positivas y normales, ¿cuándo se convierten estas en un problema? Podemos decir que estas se convierten en un problema cuando nos lleva a cometer actos que sean negativos para nosotros o para otras personas, o también actos constitutivos de delito, como por ejemplo el caso que nos ocupa, el consumo de la pornografía infantil. Si vemos el esquema anterior aplicado a la pornografía infantil, vemos que el estímulo desencadenante es el consumo de pornografía infantil. Este provoca una fantasía sexual, que a su vez incita a la excitación sexual. Este circuito se retroalimenta continuamente y crea más fuerza a la hora de la elección del consumo de pornografía infantil para excitarme. Si completamos un poco más el esquema anterior, vemos cómo la visualización de imágenes crea la fantasía sexual y esta aumenta la excitación sexual, por lo que es muy probable la realización de la masturbación, que tiene como objetivo el orgasmo. El orgasmo es un reforzador positivo muy poderoso. Y ya sabemos lo que pasa cuando reforzamos una conducta de forma positiva. Sí, es cierto, que aumenta su probabilidad de aparición. Por lo tanto, este circuito es el que produce que la excitación mediante la pornografía infantil se repita una y otra vez. Una vez visto el circuito que provoca el consumo de pornografía infantil y su refuerzo constante, podemos preguntarnos si es posible deshacerlo. Pues bien, sí es posible deshacerlo, pero a pesar de que no nos gusta ser controlados por nuestras fantasías, no es fácil deshacerse de ellas y requiere de un entrenamiento consciente. ¿Qué podemos hacer? Podemos no reforzar estos pensamientos, es decir, eliminar la parte del refuerzo positivo, que puede ser, por ejemplo, la masturbación o el orgasmo. Para ello, podemos preguntarnos cuánto nos molestan este tipo de pensamientos. ¿Cuánta interferencia causan en mi vida este tipo de pensamientos? Este tipo de pensamientos y también lo que hago, ¿vale? El tiempo que utilizo visualizando pornografía infantil.
A continuación vamos a ver una tabla mediante la cual podéis valorar el grado de molestia y de interferencia que producen este tipo de pensamientos en vuestras vidas. Como veis, es una escala del 1 al 5, donde el 1 representa un grado de molestia y de interferencia nulo y 5 un grado de interferencia y de molestia muy alto. Os dejo un momento para que podáis mirar la tabla. Esta tabla la vamos a utilizar para realizar el siguiente ejercicio. Bien, ahora os toca a vosotros. En esta tabla podéis registrar los pensamientos desviados, es decir, aquellos que os llevan a consumir la pornografía infantil. Cada uno se pondrá en una fila de la tabla. En la siguiente columna se puntúan el grado de molestia y el grado de interferencia que produce en vuestra vida, según la tabla anterior. Y en la última columna se pondrá la suma de las dos anteriores. Es decir, esta más esta, aquí. Ahí tendremos la puntuación total de perturbación o de malestar que nos crea ese pensamiento. Con todos igual. Para aprender a manejar estas fantasías sexuales y estos pensamientos inadecuados, ¿qué sería necesario? Pues sí, es necesario las técnicas de autocontrol. Veamos pues las técnicas de autocontrol. En primer lugar, tenemos la parada del pensamiento. En segundo lugar, el refuerzo encubierto. A continuación, las autoinstrucciones. Técnicas distractoras y por último, el escape. En primer lugar, vamos a ver qué es la parada del pensamiento. Esta técnica consiste en parar el pensamiento inadecuado o la fantasía sexual inadecuada cuando llegue, mediante el uso de una palabra o de un estímulo de parada. Se utiliza normalmente la palabra stop, para, no, quieto, fuera, ¿vale? Si estas palabras no funcionan, se pueden acompañar de un golpe seco, por ejemplo así. No, para, ¿vale? Este tipo de palabra o de señal interrumpe el pensamiento. Para la aplicación de esta técnica es necesaria mucha motivación y algo de entrenamiento, pero es bastante útil para parar los pensamientos. Os propongo el siguiente ejercicio para entrenar la parada del pensamiento. En primer lugar, hacer una lista de los pensamientos desviados. En segundo lugar, evaluarlos, tal y como hemos visto con la tabla anterior. Y en tercer lugar, elegir los estímulos de parada del pensamiento para cada uno de ellos. Esto es, un stop, un para o un golpe, si fuera necesario. Tenemos que tener en cuenta que en función de lo perturbadores y de la molestia que cause en nosotros, es decir, según la evaluación que hayamos hecho de ellos en el punto 2, tendrá que ser más o menos intensa la palabra o el estímulo que hayamos elegido para parar el pensamiento. A continuación vamos a ver qué son las autoinstrucciones. Como ya sabéis, las autoinstrucciones son los mensajes que nos damos a nosotros mismos, el lenguaje interior. Estas autoinstrucciones pueden ser positivas o negativas y pueden servirnos para realizar o no determinadas acciones. Si las autoinstrucciones que nos realizamos a nosotros mismos son positivas, es más probable que realizamos la acción, pero si son negativas, es menos probable. Por eso, el manejo de las autoinstrucciones puede servir de gran ayuda a la hora de manejar los pensamientos intrusivos que queremos quitar de nuestra cabeza. Continuando con el ejercicio anterior, vamos a ver cómo las autoinstrucciones pueden ayudarnos a controlar los pensamientos inadecuados. En primer lugar, podemos hacer una lista con las autoinstrucciones que podemos darnos cuando aparezca una fantasía sexual inadecuada y logremos detenerla. Estas autoinstrucciones serán de carácter positivo, de ánimo. También podemos hacer una lista con las autoinstrucciones cuando aparezca una fantasía sexual inadecuada, pero no logre detenerla. Estas autoinstrucciones serán negativas.
A continuación os propongo esta tabla para organizar las autoinstrucciones positivas y negativas y así poder utilizarlas cuando aparezcan los pensamientos inadecuados. La siguiente técnica de autocontrol que vamos a ver es el refuerzo encubierto. Esta técnica consiste en reforzar positivamente cuando, a pesar de que aparezca una fantasía sexual desviada, no consumáis pornografía infantil. Este premio también se puede dar cuando notéis excitación o os excitéis con cualquier otro estímulo que no tenga nada que ver con la pornografía infantil. Ahora le toca el turno a las técnicas distractoras. Como su nombre indica, estas técnicas consisten en desviar la atención cuando nos vengan a la mente pensamientos o fantasías sexuales desviadas o sintáis la tentación de consumir pornografía infantil. Estas actividades deben ser incompatibles con el consumo de pornografía infantil o incompatibles con la excitación, como por ejemplo llamar a un amigo por teléfono, ir a comprar, salir de casa, si estoy en el ordenador quitarme del ordenador o apagarlo. Para ayudaros a la hora de realizar la técnica de distracción podéis ayudaros de la siguiente tabla. En una parte podéis apuntar cuándo suelen aparecer estos tipos de pensamientos o fantasías sexuales y en la otra actividades que puedo hacer incompatibles con ellas en esos momentos. Por último vamos a ver la técnica de escape. Como podéis imaginar, consiste en escapar de los pensamientos desadaptados e inadecuados, las fantasías sexuales que nos llevan al consumo de pornografía infantil o al deseo de consumirla. ¿Cómo se hace? Fácilmente. Si estamos en la cama, salimos de la cama. Si estamos en el sofá, nos levantamos y realizamos alguna actividad. Si estamos ante el ordenador, apagamos el ordenador y nos vamos. Si estamos en la piscina donde hay mucha gente, me cojo las cosas y me voy. Siempre escapo de la situación que me está provocando el pensamiento perturbador. A modo de reflexión final, podemos decir que las fantasías sexuales son normales y están en todas las personas. Que las fantasías sexuales no tienen por qué implicar llevarlas a cabo. Algunas fantasías sexuales son negativas, en la medida de que implican conductas o a personas que pueden ser dañadas o constituyen un delito, como por ejemplo el consumo de pornografía infantil. Las fantasías sexuales proceden de uno mismo, por lo tanto, tú puedes controlarlas. Muchas gracias, hasta pronto.